Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de este curso sobre la nueva Constitución. Vamos a comenzar con algunos conceptos un poco densos que pueden parecer complicados, pero luego vamos a tratar de aterrizarlos en términos prácticos. Cuando uno piensa en la Constitución, piensa que es algo parecido a una ley, por una parte, y claro, está pensando también en un papel, en un texto que está escrito. Y eso en cierta medida es cierto. Pero por otro lado, en un sentido, el sentido más evidente o más profundo de constitución tiene que ver con cómo nos organizamos como comunidad. Por eso siempre se suele decir que una constitución es esencialmente una decisión sobre cómo nos organizamos. En este sentido, la nueva constitución contiene un cambio fundamental respecto de la forma como nos hemos organizado hasta ahora, en dos conceptos esencialmente, el concepto de república y en el concepto de forma de Estado. La república es un término muy antiguo, ¿no es cierto?, que un antiguo autor de hace unos 2000 años atrás definía como un acuerdo, ¿no es cierto?, que tiene el pueblo en torno al derecho y por causa de utilidad común. Esa es la cosa pública, la res pública, es ese acuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha cambiado en esta nueva Constitución? Primero, que hemos salido de la noción tradicional de que en Chile hay un pueblo. El Estado de Chile ya no se organiza en torno a un pueblo, sino que en varios pueblos. Por lo tanto, esta idea de que hay algo que nos es común, de la idea de este concepto de que nos organizamos en torno a algo que nos es común, de alguna manera se difumina. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, esta idea de república originalmente tenía que ver con que esa comunidad gira en torno a un acuerdo para el derecho, o por el derecho, o en torno al derecho. Tenemos un mismo derecho y por eso somos una comunidad que se rige por unas mismas reglas. Esto también ha cambiado, ¿no es cierto? Esto también ha cambiado porque la nueva Constitución contiene reglas que generan una fragmentación en distintos ordenamientos jurídicos correspondientes, coherentemente con la idea de que somos diversos pueblos. Ahora, este cambio es un primer cambio, ¿no es cierto? El cambio de que antes existía el pueblo de Chile y ahora existen los pueblos de Chile, que había un derecho de la comunidad del pueblo de Chile y ahora hay varios derechos dependiendo de las distintas comunidades que constituyen estos pueblos. Esto asociado al concepto de pluralismo jurídico que vamos a ver en algunos segundos. Ahora bien, esta es una nueva forma que tiene una cierta asimetría. ¿A qué me refiero con una cierta asimetría? Se ha discutido de que el reconocimiento de los pueblos y su derecho y su justicia podría generar algún grado de desigualdad, ¿no es cierto? De que hay personas que tendrían derecho a una justicia especial y otros no. Este es un punto discutible, pero lo que no es discutible es que en esta nueva forma general que vamos a tener de organizarnos, ¿no es cierto?, hay una asimetría entre el Chile criollo, ¿no es cierto?, entre el Chile criollo y el Chile mestizo, si ustedes quieren. Esta asimetría se da en lo siguiente. Los pueblos originarios, luego voy a mencionar cuáles son las disposiciones, van a tener unas ciertas autonomías, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Chile mestizo, el Chile criollo, el Chile que no es pueblo originario, no va a poder participar de las decisiones de ellos como pueblo. Sin embargo, la Constitución en su conjunto no solamente les reconoce estas autonomías a los pueblos originarios, sino que también reconoce una serie de principios en los cuales ellos tienen que estar incidentes, tienen que ser incidentes y tienen que estar presentes en todas las instituciones de el nivel nacional. Entonces, por una parte, tienen ciertas autonomías, pero por otra parte pueden participar o deben ser incluidos en la participación de, ¿no es cierto?, el contexto global. Y un último punto que incide en esta asimetría es que no están obligados. Una de las reglas que se consagra es que pueden participar si así lo desean. Entonces, cuando uno trata de describir cuál es el resultado global de esta fórmula, lo que tenemos es que Chile, como Estado,
no está conformado por un solo pueblo, sino que por muchos pueblos. Algunos de esos pueblos, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, tienen autonomía y tienen posiciones reservadas en los órganos de poder nacional. Por otro lado, ¿no es cierto?, el pueblo mestizo, criollo o no originario no tiene ninguna posibilidad de participar en las autonomías que tienen, pero sí tiene que aceptar y tolerar la decisión, algunas veces con carácter definitivo, que puedan tomar estos pueblos respecto de algunas materias que nos atañen a todos. Por lo tanto, podríamos decir que la Constitución se construye primero sobre la desaparición o cambio sustantivo de esta idea de que somos un pueblo y hay una cosa que nos atañe a todos, porque somos distintos pueblos, y una asimetría porque hay pueblos que tienen ciertos derechos, ¿no es cierto?, y otros pueblos, fundamentalmente el pueblo mayoritariamente mestizo y criollo, que queda sometido a este estado, ¿no es cierto?, de asimetría como he escrito. ¿Cómo se manifiesta esto en concreto o en particular? En algunos aspectos que consagra la nueva Constitución. Por ejemplo, uno de los artículos aprobados habla de que se le reconoce a los pueblos y naciones indígenas el pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales con derecho a la autonomía y al autogobierno, ¿no es cierto? Esta idea de autogobierno es una que van a tener de manera particular estos pueblos, pero que no vamos a tener o que no va a tener el Chile criollo o mestizo, porque resulta que respecto de esos pueblos nosotros no podemos autogobernarnos, sino que tenemos que incorporarlos a ellos en estas formas de gobierno, ¿no es cierto? Luego dice que tienen derecho al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, ¿no es cierto? Obviamente esto está dentro de la idea de la autonomía, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Aquí llegamos, por ejemplo, a un caso en que es muy evidente el efecto práctico de esta disposición. ¿Por qué? Porque el plebiscito de salida está previsto con un régimen de voto obligatorio, de voto obligatorio para la formación de la voluntad chilena sobre la nueva Constitución. Si la Constitución se aprueba, o en la hipótesis de este curso, si ya tuviésemos esta Constitución aprobada, y el Estado de Chile quisiese mantener el voto obligatorio, en virtud de esta disposición, ese voto obligatorio no puede hacerse extensivo a los miembros de los pueblos originarios, porque justamente lo que consagra esta disposición es la voluntariedad para la participación en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Si ellos no quieren participar, perfectamente podríamos decir que no se puede aplicar el voto obligatorio para ello. Una primera señal de cómo se empieza a generar, ¿no es cierto?, la asimetría. Y luego viene este otro elemento, ¿no es cierto? El Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en los órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Entonces, aquí está este elemento que yo les decía. Para los pueblos, autonomía, pero para el resto de Chile, ¿no es cierto?, el deber de que no quedan con ese amplio margen de autonomía, sino que además se incorporan a todas las instituciones a nivel nacional. En una segunda parte de este mismo tema, voy a referirme a dos aspectos particularmente relevantes del estatuto que queda consagrado para los pueblos originarios, que es el pluralismo jurídico y la justicia indígena. Así que les dejo invitados para esa segunda parte de este tema.